Bueno, en unos minutos vamos a hablar sobre la historia de Monteros. Se va a presentar un libro sobre esa ciudad la semana que viene. De eso también vamos a hablar. He invitado a un contador, él se especializa en temas tributarios, pero es un coleccionista de autos, como es Extair, y también sobre la historia del automovilismo nacional y mundial. Le he pedido que viniera para que lea un poco de lo que fueron las suecas en la década del 60. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. La presentamos, por favor. Muy bien, Pilar Vázquez de Izquierdo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Pilar, coméntenos un poco de su vida. ¿Dónde nació usted? ¿Es Tucumán? Aclaramos, ella es, Pilar es la encargada de difundir semanalmente el mensaje de la Acción Católica en Tucumán. Cuéntenos un poco de su vida. Bueno, yo realmente soy hija de españoles. Tengo 5 hermanas también que vinieron de España. Desde niña ya se respiraba la Acción Católica en mi casa, porque todas mis hermanas, yo tengo 80, pero ya quedamos 2 solamente de todos, de los 7, 6 mujeres y un varón, y todas participaron de la Acción Católica en los primeros tiempos. Yo nací en el año 32 y la Acción Católica fue fundada por Pío XI en el año 31. Entonces ellas, las mayores, fueron de las primeras de Acción Católica de acá de Tucumán. Con decirles, es una cosa emotiva para mí, en mi vestido de novia, aparte de una medalla de oro que mi madre me había regalado, llevaba mi distintivo de Acción Católica, porque era realmente un distintivo. Mis hermanas fueron religiosas, 3 casadas, incluyendo yo que soy casada también, viuda. Ellas se fueron al convento con 20, 21 años y con su distintivo también, que la otra que vive tiene 89 años y todavía lo conserva. Quiere decir que para nosotras todas era un ideal la Acción Católica. ¿Y qué es la Acción Católica? Es la participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Es ahora esto que lo vemos tan como si fuera tan novedoso, es novedoso por la persona del Papa, pero realmente ya Cristo manda no solamente a los apóstoles, sino a los 72 discípulos a predicar. Es decir, todo bautizado debe predicar. Y bueno, esa es, yo he tomado la radio como un medio de comunicación que el Papa Juan Pablo II ya pedía que se usaran, el Papa Benedicto XVI, que se usaran los medios de comunicación social. Entonces, me parece que yo lo hago con la fe de que el Señor hará fructificar esa semilla que yo lanzo con la palabra de Dios. Bueno, me has preguntado un poco de mi vida. Yo inicié la Acción Católica a los 12 años. Después fui dirigente juvenil también. Gracias a Dios me casé con un hombre católico. Entonces tuvimos 8 hijos, 2 están en el cielo, 6 casados, tengo 19 nietos. He pasado por todas las etapas de la vida. Y bueno, el Señor me regaló mucho, también me probó, porque todas las cosas de nuestra vida son regalos de Dios, los dolores y las alegrías. El dolor más grande que hace la bisagra de mi vida fue perder un hijo de 11 años, porque perdí también la primera mujercita, pero era recién nacida, no es lo mismo. Y después, no al mucho tiempo, falleció mi esposo también. Pero cuando uno ve las cosas desde la visión de Dios, si no, no entenderíamos la cruz, no entenderíamos el porqué. Los apóstoles tampoco entendían el porqué de la cruz de Cristo, por qué Jesús tuvo que sufrir tanto. Entonces el dolor es parte de la salvación, parte de la redención. Y el dolor tiene que existir en nuestra vida. ¿Esa fe le hizo encarar sus problemas? ¿Cómo? ¿Esa fe que usted tiene hizo que encarara sus problemas? Sí, por supuesto que el dolor, eso lo tengo que decir como le he dicho siempre y lo he vivido en su momento. El dolor, la resignación no quita el dolor. El dolor es intensísimo. Un hijo que se muere es un pedazo de uno que se va. Pero
la fe, la fortaleza de decir, no lo pierdo, lo tengo a mi lado. Es un ángel que desde 11 años, que vive y está acompañándome toda la vida, y todos los hijos míos lo sienten así a Miguelito. Él es la presencia viva de Dios. También mi marido, porque fuimos 29 años, logramos de matrimonio feliz, y bueno, fue un hombre a carta cabal y un hombre piadoso también, y la fe por supuesto que hace, pero yo cómo lo veo, que el Señor ha permitido esas cosas, como que me ha visto cuando los lapachos pierden las hojas, florecen más. ¿Usted se ha fijado en eso? Sí. Bueno, entonces cuando en la vida Dios nos despoja, es para florecer, tenemos que florecer. Pilar, usted nos decía, desde los 12 años está en la Acción Católica. ¿Hizo alguna otra actividad a la par de la religiosidad? Bueno, yo fui maestra, que amé mi profesión, me recibí en el Colegio Santa Rosa, también una bendición de Dios. En fin, todo eso me ha enriquecido muchísimo, porque la docencia la llevo en el alma, por eso también me lleva a esto. Y todos esos temas que yo leo allí en la radio, todos los escribo yo, por supuesto partiendo de la palabra de Dios. Y eso no lo tendría si no hubiera sido docente. Entonces, he sido madre, he sido docente, no siempre estuve. 25 años de mi larga vida, 25 años no pude asistir a reuniones, pero yo sentía en mi interior el impulso al apostolado. Entonces, en las escuelas que estaba, cuando no había maestra de religión, yo pasaba en mis horas libres, teniendo 7 hijos y mucho para escribir y para hacer, pasaba a enseñar religión, porque era una necesidad para mí. Para terminar, ¿qué sintió usted cuando lo nombraron a Monseñor Bergoglio Papa? Y fue, yo creo que como todo, una emoción, pero a la vez, como no figuraba entre la lista de los nombrados, cuando me hablaron por teléfono y me dijeron, ya es un argentino, y el argentino que figuraba era Sandri. Y bueno, me parece maravilloso, porque el hecho es, lo importante es que él ha testimoniado antes con su vida lo que ahora está predicando al mundo. Si él no lo hubiera testimoniado con su vida, entonces uno puede decir palabras bonitas. Yo, por ejemplo, no es que me ponga como ejemplo, lo que yo digo es mi ideal. No lo logro porque soy humana y soy defectuosa y demás, pero ese es como el ideal. Cuando yo presento la palabra de Dios, es lo que yo estoy convencida, es lo que quiero llegar. Entonces, quizás por eso usted me dijo el otro día, su palabra convence, o algo así me dijo. Y entonces es porque realmente estoy convencida de lo que digo. Gracias, Pilar. Muchas gracias a usted. Sí. Cuénteme un poco, ¿hace mucho que está en esto, contador? Y desde siempre, desde que era chico. ¿Le gusta mucho el automovilismo? Sí, podría decir que soy un apasionado al automovilismo. Ajá. ¿Lee permanentemente lo que pasa? Sí, sobre todo ahora con la internet uno puede conseguir información que en otras épocas costaba mucho conseguirla. Si no llegaban revistas o diarios de Buenos Aires, un poco no había información. Ahora uno entra en internet y tiene información de lo que pasa en todo el mundo. ¿El automovilismo cambió? Vamos a desde el 60 hasta hoy, ¿cambió mucho? Sí, ha cambiado mucho en el sentido que se ha profesionalizado la actividad. Hoy es difícil correr si no se tiene dinero para hacerlo y si no se tiene los contactos o el apoyo de grupos económicos o las fábricas que son las que entregan los autos. En otras épocas, como en la época de 1962, lo que referimos en el caso de la sueca era un caso especial, pero el 90% de los corredores simplemente tenían el carnet de manejo que le otorgaba el municipio donde ellos vivían y ponían
el auto particular a correr. Era justamente, esto fue una carrera que la organiza el Automóvil Club Argentino, era la séptima edición, y consistía en carrera del auto estándar, que se llamaba, que era el auto como sale de la concesionaria o el auto que tiene la persona en la calle, que eso es lo que gustaba mucho a la gente, porque decía, yo tengo el mismo auto que está corriendo. Claro. Y la persona era un aventurero que salía a la ruta a correr y buscar un resultado. En ese año se demuestra que realmente sin organización, sin tener un equipo, no se gana carrera. Este era el auto que tenía las suecas en la década similar, del 60. no es precisamente el mismo, pero era un modelo que Mercedes-Benz sacó a la producción en la década del 60, más precisamente en el año 61, y que lo quería promocionar. Entonces lo trae a correr a la República Argentina para demostrar al mundo que si aquí ganaba o daba un buen espectáculo, era un excelente auto y que iba a triunfar en todo el mundo, como finalmente lo logra en el año 62. El efecto publicitario, que es llevando a dos mujeres a ganar una carrera. ¿Eran buenas? Bueno, acá hay un mito que dicen que las suecas eran un aparato publicitario que venía traída por Juan Manuel Fangio para promocionar la marca o el producto, pero en realidad puede haber habido algo de eso. Pero ellas, precisamente, no eran improvisadas. Ellas habían salido campeones 3 años en Europa, en la categoría damas, en una especialidad que ya triunfaba en Europa, que era el rally. Cuando vienen acá, demuestran que realmente eran buenas corredoras. Yo he traído algunos datos para que la gente o el televidente pueda entender. Esta carrera fue de 4.000 kilómetros, saliendo de Buenos Aires, y el punto más lejano era Tucumán. De esos 4.000 kilómetros, eran todo en ruta. Hay que posesionarse en el año 62 cómo eran las rutas. Claro. Las suecas hacen un promedio de 130 kilómetros por hora, aproximadamente, 127 kilómetros Era una por barbaridad. hora, que para esa época era mucho. Pero había tramos que han hecho régimen de 170 kilómetros por hora. Ellas ganan porque la carrera se termina en Arrecifes, y ellas ganan sacándole 3 horas de diferencia, con 8 minutos al segundo y 12 horas al tercero. O sea que corrían solas prácticamente. Sí, ellas ganan en su categoría y ganan en la general. Por eso hay un dato simpático que dice que cuando ellas llegaban al lugar de destino, donde terminaba la etapa o la carrera, que llegaban aseadas, maquilladas, peinadas, cambiadas, estaban como para ir a una fiesta, cuando el resto de la gente o de los corredores llegaban sucios, con aceite, despeinados, llenos de tierra. Eran impresionante la diferencia que le iban sacando etapas por etapa. En los 4.000 kilómetros le sacaron una diferencia tremenda. ¿Viven? Sí, una de ellas, la piloto, Evi Roski, siguió ligada al mundo del automovilismo como empleada de Mercedes-Benz, primero en Alemania y después en Suecia. Ursula Witt, que era la que hoy se le dice la navegante, antes se le dice la acompañante,
volvió a Suecia y no corrió nunca más, después de la carrera de Argentina. Aquí hay un dato anecdótico de ellas que estudiaban veterinaria y ellas trabajaban en una veterinaria del pueblo de Suecia, que es Gotemburgo, haciendo las tareas a domicilio. Entonces las llamaban de distintas chacras de Suecia y ellas iban en el auto particular y hacían a veces hasta 300 kilómetros por día. Entonces tenían un entrenamiento sobre caminos de tierra, de ripio, de hielo, de nieve. Entonces había un gran conocimiento y una gran práctica sobre ese tipo de ruta. Contador, gracias por recrearnos un poco la historia. No, al contrario, yo creo que sería interesante también hablar de lo que ha sido el Gran Premio de la República Argentina, que no existe más. Estuvo por 19 años, que unía a todas las provincias. Yo lo voy a invitar para que charlemos ese tema. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos para hablar de la historia de Monteros.